Hola, mi nombre es Amanda y en este vídeo voy a presentar la actividad 2 individual de la asignatura Escuela de la Educación Infantil que la imparte la profesora Elisa Trujillo González. Mi propuesta, titulada Aprender jugando, actividades para una educación infantil integral. Esta soy yo. Como dije, mi nombre es Amanda Aniceta Ramos Solís. Soy alumna de segundo del grado de maestra en educación infantil, pero para esta actividad me presento como profesora. Vale. Quiero comenzar hablando sobre la importancia de la educación infantil a modo de pues un poco introducción. La educación infantil constituye la base del desarrollo integral del ser humano y es clave en la formación de las competencias básicas, hábitos, valores y habilidades sociales. Según el decreto 1096 barra 2022 de 13 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil, em, en la Comunidad Autónoma de Canarias, pues esta etapa se estructura en dos ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, y tiene carácter educativo y no solo asistencial. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, la LOMLOE, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, establece que la finalidad de esta etapa es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas. Se reconoce la importancia de la educación en edades tempranas para reducir desigualdades y favorecer, pues, la equidad. El currículo se organiza en tres áreas interrelacionadas. Estaría el crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno y comunicación y representación de la realidad. Estas áreas permiten abordar una educación integral respetando los ritmos de cada niño o niña, atendiendo a la diversidad y promoviendo su autonomía. Cada área recoge sus competencias claves específicas, los saberes básicos y los contenidos que es pues lo que se espera que los niños y niñas aprendan. Vale, ahora pasamos a la edad y destinatarios. Las actividades están diseñadas para el segundo de ciclo de educación infantil, que como dije es de 3 a 6 años, con un enfoque principal en los niños y niñas de 4 a 5. Esta etapa se caracteriza por un notable desarrollo del lenguaje, el inicio de la autonomía personal, la expansión de la imaginación y la adquisición progresiva del pensamiento lógico, lo que la convierte en un momento clave para fomentar aprendizaje significativo a través del juego y la exploración. En cuanto a las actividades, a continuación pues voy a presentar 5 actividades originales dirigidas al alumnado de 4 a 5 años, como dije, enfocadas en promover una educación integral a través de experiencias significativas. Están diseñadas en base pues a las 3 áreas del currículo que ya mencionamos y siguiendo pues la normativa que también mencionamos anteriormente. Entonces comenzaríamos. La primera actividad, cuento vivo, la aventura de Lila. Esta actividad tiene como objetivo principal desarrollar la comprensión oral, la imaginación y la expresión verbal a través de la narración de un cuento participativo. Se plantea como una sesión de 45 minutos en la que el alumnado escucha un relato mientras interactúa con gestos, sonidos y decisiones que afectan al desarrollo de la historia. En el inicio se ambienta el aula con luces suaves, una alfombra para unir el grupo, se presenta a Lila, la protagonista del cuento, con una marioneta. En el desarrollo se narra el cuento con apoyo visual, pictogramas, y los niños y niñas participan imitando gestos, sonidos y resolviendo pequeños dilemas del relato. Para el cierre hay una reflexión en grupo sobre lo aprendido y dibujo, pues, sobre la escena del cuento que más le haya gustado. En cuanto a la metodología, la actividad se desarrolla con una marioneta, lila, pictogramas y material visual para reforzar la comprensión. El grupo interviene con preguntas guiadas y representaciones corporales. En cuanto a la atención a la diversidad, se adapta el vocabulario, se apoya con imágenes y se permite la participación a distintos niveles, gestual, verbal y emocional. En cuanto a la evaluación, se evalúa mediante la observación directa, el interés, la participación y la capacidad para expresar ideas o emociones relacionadas con el cuento. El área del currículo sería comunicación y representación de la realidad. Las competencias serían competencia en comunicación lingüística, desarrollo de la comprensión y expresión oral, competencia personal social y de aprender a aprender al fomentar pues la reflexión sobre las emociones y acciones del cuento. Y los saberes básicos, escucha activa, comprensión de textos orales y expresión de ideas y emociones. Vale, ahora pasaríamos a la actividad 2. Manos al huerto. Se trata de un proyecto de investigación y experiencia directa con la naturaleza que se realiza durante un mes, 2 días por semana más o menos. El alumnado participa en la creación y cuidado de un pequeño huerto en el aula o patio escolar. En el inicio, pues se explicaría el proyecto del huerto, se muestran las semillas, las herramientas y materiales, se cuenta un pequeño cuento relacionado con la naturaleza. Después también, en el desarrollo, cada semana los grupos plantan, riegan, observan y anotan los cambios en un cuaderno de clase. Se introducen conceptos como ¿qué necesita una planta para crecer? Y en el cierre se realiza una pequeña exposición oral por parte de los niños sobre el cuidado del huerto y se hace pues una cosecha simbólica. En cuanto a la metodología, aprendizaje basado en la experimentación. El grupo se divide en equipos con roles asignados, se utiliza el diario del huerto para registrar cambios y descubrimientos.
En atención a la diversidad, se ofrecen distintas formas de participación según el desarrollo motor o cognitivo. Algunos niños pueden observar y registrar, otros realizar tareas manuales. Bueno, un poco participación dividida. Y para la evaluación, a través de un cuaderno ilustrado, fotografías de la evolución del huerto y conversaciones guiadas sobre lo aprendido. La área, descubrimiento y exploración del entorno, y las competencias en ciencia, tecnología e ingeniería por la observación, el cuidado de las plantas y el método científico. La conciencia y expresión cultural, ya que se valora la naturaleza como parte del entorno cultural y social, y los saberes básicos serían conocimiento del entorno natural, desarrollo del pensamiento científico y cuidado del medio. Ahora pasaríamos a la actividad 3. Yoga y emociones, aquí aparece. Esta propuesta busca fomentar el autoconocimiento emocional, la coordinación corporal mediante sesiones de yoga y mindfulness. Adaptado. Se realiza 2 veces por semana en sesiones de 30 minutos. En el inicio se comienza con un saludo al sol suave, música relajante, se presenta una emoción, tristeza, alegría, miedo, mediante una imagen o cuento breve. En el desarrollo, pues a través de posturas de yoga adaptadas, postura del árbol, mariposa, se vincula con las emociones. Si me siento triste, respiro como una flor. En el cierre, rueda de palabras para compartir cómo se han sentido y una meditación guiada breve mientras se visualiza pues un lugar feliz, un lugar que les guste mucho, un lugar donde hayan sido muy alegres, etcétera. En cuanto a la metodología, pues se presentan posturas sencillas de yoga y se relacionan con emociones básicas. Se incorporan ejercicios de respiración, juegos de imitación y cuentos breves emocionales. En la atención a la diversidad, las posturas se basan al nivel del desarrollo motriz. Se respetan los tiempos individuales y se ofrecen alternativas de participación tranquila o activa. Por último, la evaluación mediante la observación del comportamiento en las sesiones, la identificación de emociones y el uso de una autoevaluación con caritas. Y el área del currículo sería crecimiento en armonía, las competencias, competencia personal social y de aprender a aprender, ya que permite identificar emociones, autorregularse y conocerse a uno mismo. Y competencia de conciencia y expresiones culturales, al integrar prácticas de bienestar y expresión corporal. Para finalizar, saberes básicos, gestión emocional, coordinación motriz y atención plena. Vale, ahora pasaríamos a la actividad 4. Pintamos la música. Esta actividad integra la expresión plástica y auditiva. Consiste en que los niños y niñas escuchen distintos tipos de música y expresen lo que sienten, pues pintando libremente, con diferentes materiales. Tiene una duración de 1 hora. En cuanto a la metodología, se reproducen piezas musicales diversas, clásicas, sonido de naturaleza, jazz, suave, y se motiva a los niños a pintar lo que escuchen. No hay una guía visual y se prioriza la libre interpretación, ya que después habrá una galería de arte y verbalización de lo que cada uno pues, ha querido expresar con su obra. En cuanto a la atención a la diversidad, se ofrecen materiales variados, pintura de dedos, pinceles gruesos, ceras, etcétera, y tiempos flexibles. Cada niño o niña elige su forma de expresión. En cuanto a la evaluación, a través de la observación de la participación, la expresión emocional reflejada en la obra y la explicación verbal del resultado, y en cuanto al área del currículo, sería comunicación y representación de la realidad, con las competencias, conciencia y expresiones culturales al experimentar y valorar diferentes formas de expresión artística, y competencia digital, si se utilizan recursos tecnológicos para reproducir música o registrar las creaciones. Saberes básicos, escucha activa, expresión artística, interpretación de estímulos auditivos. Vale, ahora pasaríamos a la actividad 5, la última. Esta sería el supermercado de clase, una de mis favoritas. Mediante el juego simbólico, el alumnado recrea un supermercado en clase, fomentando el uso funcional del lenguaje, el conteo y la interacción social. Se realiza cada 15 días en sesiones de 60 minutos. Se transforma una zona del aula en supermercado con cajas, productos, todo lo que tienen. Se introducen palabras clave como comprar, vender, precio, etcétera. En el desarrollo, pues los niños juegan por turnos de roles, como puede ser cajero, cliente, reponedora. Y para el cierre, pues hay una conversación grupal sobre lo que han aprendido, los roles que más les gustaron, etcétera. En la metodología, se habilita un espacio con cajas, productos reciclados, como dijimos, precios simbólicos, dinero ficticio. Los niños se turnan en distintos roles, cajeros, clientes, reponedores, en función de sus preferencias. En cuanto a la atención a la diversidad, se adapta el lenguaje, se permite el acompañamiento entre compañeros y se ajustan las funciones según las capacidades. En la evaluación, observación del juego, análisis de la interacción social y uso del lenguaje en contextos reales. Área del currículo, descubrimiento y exploración del entorno. Las competencias serían competencia en matemática y en ciencia y tecnología mediante el uso funcional del número, el conteo y la clasificación, competencia en comunicación lingüística y conciencia y expresiones culturales. Los saberes básicos, uso funcional de los números, relaciones sociales y comunicación oral. Vale, ahora pasaríamos a agrupación del alumnado, que al final pues habrían 3 tipos. Gran grupo para las actividades de inicio como el cuento de relajación, pequeños grupos para actividades prácticas como el huerto o el supermercado, y individual en momentos de evaluación o expresión creativa como el dibujo. Al final la elección de la agrupación se adapta un poco a las necesidades de cada momento y favorece la inclusión, la cooperación y el respeto por el ritmo individual.
Bueno, y como conclusión, me gustaría decir que con estas actividades he querido demostrar cómo es posible fomentar una educación integral, infantil integral, creativa y respetuosa con los ritmos de cada niño o niña, aplicando la normativa vigente y los principios del currículo actual. Al final, la infancia es una etapa clave en el desarrollo y como futura docente creo firmemente en la importancia de aprender jugando. Gracias por ver mi propuesta.